Aquí estoy, comisario. Si hay algunas intervenciones, vamos por acá porque están un poquito largas. Vamos a ver. Por acá nos dice Daniel López, aquí en Costa Rica es el OIJ. Les comento, les voy a decir, antes de que me vayan a decir la licenciada, no, yo no soy de criminalística, yo soy licenciada en administración, mención mercadeo, el cual amo mi profesión, pero hago de moderadora en estos diplomados de criminalística que he aprendido un mundo, pero no sé nada de criminalística, así que si me perdona la ignorancia, no sé a qué se refieren con el OIJ, ahorita me lo va a decir el comisario. Yamer, antes de continuar, Yamer dice saludos cordiales, muchas bendiciones para ti también. Gerardo Gómez, artículo 21, dice Gerardo Gómez, la vida humana es inviolable. Constitución Política de Costa Rica. El comisario me hace una seña cuando vaya a interrumpirme para si no para yo parar o continuar. Cha García Hernández nos dice excelente tarde a todos, saludos cordiales, forman parte de esta excelente ponencia. Ok, estoy buscando la pregunta. Excelente fin de semana en la Ciudad de México. Ok, no hay pregunta por acá. Dice Micaela, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato? Micaela, subsumido dentro del bien jurídico que es la protección a la vida. Acaba de hacer señalamiento de la Constitución Política de Panamá en su artículo 21, que el derecho a la vida es inviolable. Tenemos dos condiciones. Una, que los legisladores han diferenciado el delito de homicidio, han diferenciado el delito que atenta contra la vida de las personas en dos delitos particulares. El primero es el asesinato. ¿Cuándo estamos hablando de un asesinato? Cuando hay voluntad expresa de una persona en quitarle la vida a otra. Es decir, si yo empleo un arma de fuego, la acciono y de ella sale disparado un proyectil dirigido al cuerpo de una persona y le quito la vida, eso se caracterizaría por la imputación del delito de asesinato, porque está involucrado lo que en derecho se llama el dolo, la intención, la intencionalidad de quitarle la vida a la persona. Los legisladores, por otro lado, han diferenciado el delito de homicidio. ¿Cuándo ocurre homicidio? Cuando de manera negligente, cuando de manera involuntaria o cuando de manera inconsciente se le quita la vida a una persona. Pongo un ejemplo. Yo voy manejando por una autopista. Se supone o debe suponerse que es una vía rápida y en las vías rápidas no hay cruce de personas en la autopista, en ese tramo carretero especial. Y es de noche, no hay luz del día. Mi visión está condicionada a las condiciones climáticas y a las luces de mi vehículo. Y en el desarrollo de esa actividad, que es mi manejo consciente, donde yo no estoy libando licor, donde yo estoy cumpliendo con todos los requisitos para hacer manejo de ese vehículo, arroyo a una persona que cruzó intempestivamente en el tramo carretero y la arroyo. Y producto de ese impacto que le da a mi vehículo al transeúnte que ha cruzado intempestivamente, fallece. Yo no tengo la culpa, pero mi acción al manejar le ha quitado la vida a esa persona. Estamos hablando de un homicidio donde yo no tuve la intención, porque nadie conduce un vehículo para atropellar a otro. Entonces, ahí estamos hablando de un homicidio. Le quité la vida a una persona. El homicidio, ese homicidio en particular tiene una característica, es un homicidio culposo. No hay intencionalidad de haber matado a la persona producto del arrollamiento, pero ocurrió. Entonces, la diferencia está señalada ahí entre el dolo o la intención y la negligencia, la impericia en el otro delito. Entonces, por un lado, el asesinato y por el otro lado, el homicidio. Hay legislaciones en particular
que hacen referencia exclusivamente del homicidio. Y entonces hablan del homicidio doloso y del homicidio imprudencial o culposo. Pero la diferencia está marcada precisamente por la intencionalidad en quitarle la vida a otra persona. A ver, por acá tenemos otra pregunta. Ajá, Daniel, ya le agradecí a Daniel, que es el organismo de investigación judicial en Costa Rica, y el comisario se refirió a Panamá. No es Panamá, es Costa Rica. Si el policía como primer interviniente debe recoger el indicio por posibles pérdidas, ¿debería iniciar la cadena de custodia de igual forma que el perito en criminalística? ¿Y qué pasaría si incurre en mal manipulación del indicio? Sí, esa circunstancia se puede dar, que hay ejemplos. Un policía uniformado, un policía de prevención, que llega al sitio del suceso porque ha sido notificado la ocurrencia, por ejemplo, de un homicidio. Se escucharon unas detonaciones, los vecinos o transeúntes se dieron cuenta que yacía en el pavimento el cuerpo de una persona y llamaron a las autoridades de policía. Las autoridades de policía que hacen patrullaje llegan al sitio, verifican efectivamente que yace un cuerpo sin vida y proceden de inmediato a acordonar el sitio del suceso para protegerlo. Ahora, ese hecho ocurre en un sector de alta peligrosidad que plantea la necesidad de movilizarse, o sencillamente comienza a llover o hay tránsito, o sea, diferentes circunstancias que van a obligar a ese funcionario que ha sido el primer respondiente y que está protegiendo el sitio del suceso a tomar medidas urgentes y necesarias. Él ha detectado en ese esquema de protección del sitio del suceso, ha detectado elementos que a su criterio son de interés criminalístico. Pero ante las circunstancias que yo he narrado, él decide resguardarlas. Entonces, las moviliza del lugar original donde se encuentra y las coloca o en resguardo. Él debe iniciar precisamente la cadena de custodia y dejar reseña en la cadena de custodia que efectivamente cuáles han sido esas circunstancias que le han llevado a tomar esa acción cuando no le compete. Sin embargo, lo puede hacer. Una vez que llegue el personal responsable de la investigación criminal, él dará cuenta de la colección de este elemento de interés criminalístico, de este vestigio, de este indicio, y se lo entregará con cadena de custodia al responsable de la investigación criminal, quien verificará la narrativa de las circunstancias en las cuales el funcionario de policía de prevención actuó y dejará constancia de ello. Es un procedimiento, se puede decir que regular. Si esa situación no obedece a dejar constancia por escrito en el formulario de cadena de custodia, este funcionario policial, de acuerdo a las previsiones de la ley sustantiva del país donde trabaje, pudiera estar incurso en la comisión de un delito por las omisiones relacionadas con el procedimiento sobre la cadena de custodia. Otra pregunta, comisario, creo que no lo van a dejar descansar. Yodimar, ¿quiénes están exentos de una pena en el caso de un asesinato u homicidio? Yolimar, a ver, salvo, vamos a hablar, asesinato y homicidio. Sin embargo, hay eximentes de responsabilidad respecto a los hechos ocurridos. El asesinato per se plantea la intencionalidad del agresor en quitarle la vida a la víctima. Ahí no hay discusión. Eso hay una pena segura para el sujeto activo a la perpetración del delito. ¿Por qué? Porque el delito está acompañado del elemento que se llama dolo, la intención de cometer la acción, la intención de delinquir. Ahí no hay forma posible de excusarse en el delito de asesinato.
En el delito de homicidio puede ser que la circunstancia que yo narré ocurra, yo no estoy exento de una pena, va a haber un proceso judicial, pero la pena va a estar de alguna manera disminuida. La pena va a estar de alguna manera atenuada por las circunstancias. ¿Por qué? Nadie que va en una autopista se espera que un transeúnte cruce intempestivamente. Eso no ocurre, ¿verdad? O sea, nadie se espera, por ejemplo, que un atolondrado se le ocurra cruzar en una autopista. Yo voy manejando por una autopista y yo no le espero. Si voy en un centro poblado, sí, me detengo en las esquinas, en los semáforos, esto, que el otro. Es como cuando uno va en una carretera. Si tú vas en una carretera y te cruzas por delante una pelota, ¿qué es lo que viene detrás? Viene un niño porque está jugando con la pelota. Esa previsión tú la tienes en una carretera que pasa por el medio de un centro poblado, pero una autopista no, y llega a ocurrir. Entonces la pena estaría atenuada, estaría disminuida. Hay circunstancias que se denominan en derecho no atenuantes, sino circunstancias eximentes de la responsabilidad. Por ejemplo, el funcionario policial que en ejercicio de sus funciones emplee su arma de fuego para defensa de su persona o la de un tercero, o quien también el empleo de la legítima defensa o el estado de necesidad pudiera causarle la muerte a una persona, está actuando sin intención, está actuando imperativamente para resguardar su propia vida. Ahí hay un eximente de responsabilidad. En ese caso, algunas legislaciones prevén que no hay sanción ni para el funcionario policial ni para estas personas. Es como aquella persona que está en un lugar y es asaltada o atacada por otro, por un tercero. Y en esa acción donde la persona, bueno, se sorprende, bueno, ¿qué está pasando aquí? Alguien con un garrote o alguien tratando con un cuchillo de hacer una acción para despojarlo de sus bienes y lo empuja, y en esa acción, después de haberlo empujado, la persona que generó la acción de agresión principal cae y se golpea la cabeza contra la acera, contra la verja, ¿verdad? Y fallece a consecuencia de ese traumatismo. Ahí hay un eximente de responsabilidad que viene dado a la legítima defensa o al estado de necesidad. Pero va a depender fundamentalmente de acuerdo a las previsiones de la ley sustantiva que prevean la caracterización y la precalificación o calificación del delito de homicidio. Ya dije que en el delito de asesinato no hay forma de excluir la responsabilidad penal. Comisario, creo que va a ser más preciso porque nos quedan muchas preguntas. ¿Por acá nos dice se le atribuye alguna responsabilidad si no tiene un 100% sobre el levantamiento de indicio? Me supongo que es referente a la misma pregunta anterior. Mira, todos los funcionarios policiales, todos los servidores públicos, funcionarios policiales adscritos a los cuerpos de policía uniformada, funcionarios de investigación penal o primeros respondientes que atienden el sitio del suceso tienen una responsabilidad marcada en cuanto a la protección del sitio del suceso. Obviar cualquiera de los procedimientos relacionados con la protección del sitio del suceso va a traer como consecuencia una sanción que pudiera ser penal o pudiera ser administrativa. Rosy Laguna, comisario, ¿en su país aún existen los delitos preterinternacionales? Aquí en México, solo en algunos estados de la República Sonora, por ejemplo. Rosy, creo que estás haciendo referencia al delito preterintencional. Sí, eso es una circunstancia que se da respecto de un delito en particular cuando no hay intención, pero hay circunstancias que conllevan un resultado final donde la calificación del delito va a ser preterintencional. Parte
de los delitos por acción putativa, que suena feo, pero se determina jurídicamente de esa manera para evaluar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y decir frente a qué tipo de delito estamos, frente a qué tipo de delito estamos enfrentando y cómo hemos hecho la investigación para poder hablar de un delito preterintencional. Eso es parte de los principios generales del derecho. La característica de la preterintencionalidad es parte de los principios generales del derecho y se ve como principios generales del derecho penal. Antonio dice, ¿cuál es el papel que desempeña el fiscal del Ministerio Público y junto a quienes trabajan para obtener buenos resultados? Antonio, en el bloque anterior habíamos hecho, me van a disculpar, yo iba a esto, pero me tocará, el café está frío. Antonio, en el bloque anterior habíamos hecho referencia, ustedes se ríen, ustedes han tenido tiempo, yo no, yo le di corrido al tema. En el bloque anterior habíamos hecho referencia que efectivamente el fiscal del Ministerio Público es el responsable, es el director de la investigación. Y yo les estaba haciendo referencia en este bloque también, que la policía tiene un patrón, tiene un procedimiento. La investigación habla de esquemas que ya están señalados dentro de los manuales procedimentales. El fiscal del Ministerio Público, en función del tipo de delito, ordena las diligencias que se van a realizar. Él entra en contacto directamente con los investigadores, con el jefe de los equipos de investigación. Y él, en ese contacto con el jefe del equipo de investigación, procede a revisar, a dar las instrucciones y a supervisar que ese proceso de investigación se realice de acuerdo a la norma legal, pero también a obtener los resultados de manera oportuna para poder sustanciar su investigación. Este trabajo lo hace él directamente con el jefe de policía responsable del equipo de investigación y él articula su acción tanto con el jefe de policía responsable del equipo de investigación, así como los investigadores especializados en el servicio de medicina legal y ciencia forense. Voy con Héctor Cayambe y dice, saludos doctor, por favor puede ayudar en la siguiente pregunta. ¿La policía judicial o criminalística tiene la obligación de actuar en delitos de acción privada, teniendo en cuenta que la fiscalía no forma parte de la investigación en tales delitos? Por ejemplo, en Ecuador están tipificados los delitos en acción privada como el estupro, la usurpación de lesiones, entre otros. Va a depender de las previsiones legislativas que se hayan tomado. Normalmente los delitos de acción privada son delitos a instancias de parte, donde precisamente la persona afectada va directamente al tribunal para solicitar las acciones correspondientes. Excepcionalmente, el tribunal puede ordenar, una vez que se ha comprobado que efectivamente el delito existe, las diligencias por parte de la policía. Pero va a depender de las previsiones legislativas que se tomen en cada caso. La policía puede auxiliar al tribunal porque no, en el caso del delito de acción privada, el mecanismo por el cual se inicia la investigación o el proceso es a instancia de parte, lo hace el afectado, que va directamente al tribunal y inicia un procedimiento en el tribunal. Si las circunstancias relatadas ante el tribunal hacen imperativo una investigación, la policía puede, por órgano del Ministerio Público, solicitar algunas diligencias de investigación que le permitan poder tener elementos que ayuden al juez a tomar una decisión en ese caso, que es un delito de instancia privada. Como buen abogado comisario, le solicito nuevamente que sea corto y preciso porque cada vez van saliendo más preguntas y no quiero dejar a nadie sin responder. Daisy, en mi país la tipificación es asesinato, homicidio, homicidio culposo. El asesinato es cuando hay premeditación y acechanza, es decir, preparar el hecho. Tanto en el asesinato como en el homicidio existe el dolo, es decir, la voluntad de realizar el hecho. En el culposo no existe intención, pero sí responsabilidad por deber de cuidado.
Sí, es que, mira, cada ley sustantiva, cada código penal va a determinar exactamente qué tratamiento se le va a dar al delito de asesinato, al delito de homicidio. Y el delito de homicidio lo va a subdividir, pero va a depender del tratamiento legislativo que la ley sustantiva tenga. Hay países donde solamente se habla de homicidio y de los tipos de homicidio. Hay otros donde se habla del asesinato y del homicidio y cada uno va a caracterizar de acuerdo a las circunstancias propias de la comisión del delito, de qué manera se va a sancionar en función de los hechos presentes. Micaela pregunta, en el delito comisión por omisión, ¿en qué consiste? Micaela, no hay un delito de comisión por omisión. Hay delitos de comisión o de acción y de omisión o descuido. Usted puede cometer un delito bien por accionar o bien por no accionar. La prohibición está en la ley sustantiva. La ley sustantiva te va a decir quien haga tal o cual cosa, pero también puede sancionar al que deje de hacer tales o cuales cosas. Entonces, hay delitos de acción y delitos de omisión. Daniel López dice, la policía administrativa a veces no está capacitado para atender una escena o a veces valora la situación de las evidencias y las resguarda por el debido proceso. Es contar con fotografías de las evidencias y hará un informe sobre los hechos climatológicos y el por qué movió las evidencias del lugar. Juan Carlos Ortega, enfermos mentales pueden considerarse como personas imputables. Esta es una pregunta de Juan Carlos Ortega, que si los enfermos mentales pueden considerarse como personas imputables. Si el servicio de medicina legal determina que la persona tiene incapacidad mental, no es perseguible penalmente. La persona necesita tener sano juicio y poder valorar y discernir del bien sobre el mal para poder ser el responsable de un delito. Hay personas con capacidad y personas con incapacidad respecto a la persecución judicial. Welly dice, si el agresor es la persona quien resulta fallecida tras un forcejeo con la víctima, en donde la víctima, por defenderse lesionada con arma blanca, se puede considerar asesinato. No, ahí estaríamos hablando precisamente de un homicidio sin intención o de un homicidio culposo, pero hay que demostrarlo. Hay algo bien particular, precisamente la investigación de la policía es la que va a ayudar a defender una tesis por parte del Ministerio Público, a defender una tesis por parte de la defensa, pero eso solamente lo va a dar el resultado de la pesquisa policial. Una persona puede alegar que sin haber generado la acción que terminó en la muerte de una persona, ella simplemente se defendió. Pero eso tiene que demostrarse. Y particularmente debo decir, a veces no se trata simplemente de obtener los resultados, sino se trata de convencer al juzgador. Y para convencer al juzgador, usted debe tener todos los elementos de convicción a mano. Es decir, la prueba tiene que coadyuvar al argumento. Quiero aclararles algo para que no se vayan a angustiar. Si el tema queda, ¿verdad? En este momento, porque ya por la hora debemos ir, quiero terminar de responder esas preguntas, porque en las preguntas es lo que ustedes están teniendo la necesidad. Entonces, este tema, ¿verdad? Como era de Griselda, ella lo va a poder continuar, ¿verdad? De manera asíncrona. Entonces, quiero que no vayan a pensar de que si terminamos aquí, porque todavía estoy viendo 14 mensajes en el chat, entonces quiero que estén tranquilos y no vayan a pensar, nos dejaron la clase corta, nos dejaron la clase, no, de ninguna manera. La clase igualmente la van a tener de forma síncrona con la profesora Griselda, ¿ok? Eso quiero que lo tengan ustedes claro, porque quiero responder estas preguntas porque me parece muy importante. Indira, profesor, en un homicidio pueden estar involucrados varios culpables.
Indira, efectivamente, nosotros podemos encontrar, así como en el homicidio, en el delito de homicidio, cualquier otro delito, podemos encontrar a varios partícipes del hecho. Podemos encontrar al autor material o autores materiales, pero también junto al autor o autores materiales podemos encontrar a colaboradores, podemos encontrar a cómplices necesarios, cómplices no necesarios, y podemos encontrar a un número de personas que participan del hecho en diferente medida, pero va a depender de la investigación determinar cuál es la participación de cada una de estas personas para que el fiscal del Ministerio Público pueda hacer la correspondiente imputación y el juez pueda tomar la mejor decisión. De hecho, lo hace mención aquí Daniel López, dice el fiscal del Ministerio Público, excelente acusador ante el juez. Excelente participación de Daniel. Gracias, Daniel, desde Costa Rica. Vanessa, hay un caso aquí en Mérida, Yucatán, de que unos policías municipales violaron y mataron a un muchacho por ser gay. ¿Cómo se procedería por según los están encubriendo? Mira, habría que revisar la mención que tú haces. Es un delito común cometido por funcionarios policiales, pero nada tiene que ver el hecho de que sean funcionarios policiales. La justicia debe actuar en función de descubrir qué ocurrió para sancionarles. Y será el Ministerio Público, serán las personas que alimenten el tema de la investigación para precisar si efectivamente hay una sana investigación o si hay elementos que están perturbando la obtención de los resultados para encauzar a estos funcionarios que son responsables de ese hecho delictivo. Antonio Montalvo, muchas gracias por su valiosa ayuda y compartir la información con nosotros. Gracias por la aclaración de la labor del Ministerio Público. Héctor Cayambe, gracias por la respuesta, doctor, muy claro. Antonio, saludos cordiales de El Salvador, muchas gracias, muy amables, saludos, gracias. Micaela, buenas noches. Dentro del derecho penal hay ciencias penales que son la criminología, criminalística, derecho penal, penitenciaria, derecho procesal y ciencias auxiliares que son 9, entre esas la medicina legal y otras. Mi pregunta, ¿qué es el derecho penal administrativo? Mira, el derecho penal se diferencia del derecho administrativo. El derecho penal es referido específicamente a todos los temas en el ámbito del enjuiciamiento y del tratamiento de los delitos. Y el derecho administrativo está referido precisamente a la actividad de la administración del Estado, cómo funciona el Estado, cómo debe actuarse en función de la operación y la actividad de cada una de las instituciones, sobre todo lo que tiene que ver respecto de la administración y de los administrados. Esa relación entre administrado y entre administración de administrado genera algunos conflictos que plantean precisamente ser dirimidos a través del derecho administrativo, pero también el derecho administrativo plantea la forma en la cual se deben dar las decisiones del Estado. El derecho penal, en su particular aplicación, está referido exclusivamente al tratamiento de los delitos y las penas. Wow, qué interesante. Creo que estoy llegando a la última pregunta de Gerardo Gómez. Muchas veces en un caso de relevancia se cae por un mal informe de la policía administrativa, pero en la policía científica se puede realizar el debido proceso, pero a la hora de informarlo puede haber varios de información a la hora de ser interpretada por el juez. Yo supongo que por la rapidez con la que escriben algunas palabritas se las comen, pero comisario. Mira, en la viña del Señor hay de todo. Nosotros tenemos muy buenos investigadores, tenemos muy buenos pesquisas, pero tenemos circunstancias que a veces se nos escapan. Al mejor cazador se le va la liebre. Y hay situaciones de situaciones. Hay investigaciones que se realizan con mucha eficiencia. Hay otras que lamentablemente no terminan con los resultados que uno quisiera. Pero al final la intención está en que el proceso de investigación sea realizado de manera eficiente con los estándares que están planteados desde el mismo proceso de formación
de quienes tenemos la responsabilidad de hacer investigación criminal y eso nos permita llegar al descubrimiento de la verdad. Básicamente eso es lo que se quiere. Pero sí, hay circunstancias que en ocasiones no permiten que ese descubrimiento de la verdad sea interpretado de manera correcta por el juez. Pero no necesariamente eso ocurre por el trabajo de la policía. Hay circunstancias que rodean los procedimientos judiciales que pudieran incidir tanto en la investigación policial o en la actuación del Ministerio Público o en las decisiones que toman los jueces que les corresponde hacer el juzgamiento correspondiente. Por acá la última pregunta, Micaela dice, ¿qué es la tentativa? Aquí ya vamos son preguntas propias al proceso penal sustantivo, al derecho penal. La tentativa precisamente es esa característica que permite, como la palabra propiamente lo dice, a tratar de intentar el delito, pero que en la mayoría de los casos no se consuma. Entonces, hay tentativa del delito, pero no está la consumación del hecho. En algunas legislaciones la tentativa también se sanciona, porque es la figura del delito inacabado. Es decir, se pensó y se accionó para la comisión del hecho, pero no se consumó, no se concretó. Entonces, la tentativa es la figura de un delito inacabado que también tiene sanción dentro de algunas legislaciones, pero va a depender de la legislación que pueda revisarlo. Esto sí que ha sido una clase magistral tanto de ustedes como del equipo de CECEFA Acacia. Termina, ay no, ya Gerardo Gómez también ya me volvió a escribir. Daniel López dice, será el Ministerio Público el acusador y será el equipo de investigación, indique el Ministerio Público a su cargo que recoja los datos a evidencias y entrevistas a testigos en el caso de estos policías municipales para esclarecer los hechos. Gracias, Daniel. Gerardo Gómez, ¿para usted es sano que un juez se aparte de un criterio experto por considerarse perito de peritos? Sí, los peritos son llamados como especialistas a rendir declaración ante el juez, ante el jurado, ante las personas responsables de tomar decisiones en un proceso judicial. Son parte de los recursos que promueve tanto el Ministerio Público como los puede promover la defensa. No necesariamente son por parte de quien realiza la investigación. La defensa también pudiera promover testigos o expertos que den orientación sobre alguna diligencia de investigación, aclaren cualquier duda que haya respecto de una peritación o trabajo técnico que sea promovido como elemento de convicción por el Ministerio Público y que haya sido aceptado como prueba por parte del Tribunal de Control o Legalidad. Bueno, ahora sí, buenas noches, muy enriquecedor, bendiciones al doctor Julio Azupe, ay, Durí, gracias Daniel, gracias a ustedes también por esta participación, de verdad me siento contenta, me siento orgullosa de este grupo tan espectacular. Bueno, así ha sido desde el viernes, docencias, psicología criminal, en ciencias forenses, accidentología y cerrando con broche de oro, un domingo a las 9 de la noche y si es por ustedes, ahí se quedan, pero nosotros tenemos que darle descanso al cuerpo porque mañana tenemos que continuar y el comisario Julio hoy ha estado desde muy temprano, así es que es necesario ir a descansar. Vuelvo y les repito, este tema no les va a quedar incompleto. La comisaria Griselda Rodríguez será la encargada de darles la clase asíncrona para completar esta información. A ustedes muchísimas gracias por estar atentos, porque cuando hacen esas preguntas uno dice, wow, o sea, estuvieron atentos, yo puedo dar tranquilamente mi recomendación al instituto diciendo de que todos los participantes han tenido una extraordinaria participación, valga la redundancia. Recuerde llenar el link de registro de asistencia para su administrador de grupo. Comisario, es hora de despedirnos. Le doy el audio para poder que se despida. Bueno, mira, no pude hacer mi break, pero estoy altamente complacido por la participación de todos ustedes. Turí no se puede ir sin tomar la foto a la pantalla donde todos quienes han participado, de verdad, estoy emocionado por la participación de todos y cada uno de ustedes. Qué satisfacción tan grande cuando tienes
personal en un aula virtual y participan como ustedes lo han hecho hoy. Yo quisiera pedir para ustedes mismos un gran aplauso por esa participación y de verdad esto motiva a seguir esforzándonos en poder llevar lo poco que nosotros conocemos en cuanto a la criminalística avanzada para compartirlo con ustedes y poder formar grupos con capacidad de discernimiento sobre todo lo que se relaciona a este fabuloso tema. Para todos ustedes, muchísimas gracias, mil bendiciones.